debido a que produce bastante estimulación a nivel parasimpática, en la cual es antagonizada por la atropina. Después tenemos la arecolina, que tiene un buen efecto a nivel de lo que son el músculo liso y del miocardio. Su efecto es bastante similar al de la pilocarpina y también se utiliza, por ejemplo, con un fin tenífugo, o sea, para eliminar lo que son las tenias a nivel de lo que es el organismo. Entonces hay ciertos conjuntos que están de antiparasitarios que están combinados con la arecolina. Y después la nicotina, que prácticamente no se utiliza en lo que es la medicina veterinaria, pero se tenía que mencionar dentro de esta clasificación. La lobenina se utiliza en el caso, por ejemplo, de que nosotros tengamos un problema a nivel de lo que es la contracción y relajación del músculo ciliar del ojo, en el cual va a producir una miosis, lo que va a permitir drenar lo que es el humor acuoso a través de lo que es el canal de Schellen. Después también provoca sudación y salivación profusa. Se utiliza también, pero de manera más variable, para lo que es la atonía intestinal y también como antiespasmódico. Después tenemos lo que son los fármacos parasimpático-miméticos de efecto indirecto reversible, ¿sí? Entonces, dentro de este grupo tenemos a lo que es la neostigmina, piridostigmina, fisostigmina, distigmina y hidrofonio, que nosotros habíamos dicho de que cada uno de ellos tiene una particularidad en cuanto a lo que es su uso. En cuanto a la neostigmina, se utiliza bastante en lo que es el perro y el caballo, en el caso, por ejemplo, de un glaucoma, y también se utiliza como un antídoto para relajantes musculares no despolarizantes. Entonces, por ejemplo, nosotros le aplicamos para producir relajación en estos pacientes, ya sea en el perro o en el caballo. Eso todavía nosotros no estamos dando. Creo que vamos a dar ya para la segunda etapa, farmacología y toxicología 2, lo que es el uso de anestésicos, el uso de relajantes musculares y de fármacos inhalatorios, ¿sí? Pero dentro de lo que son los relajantes musculares, hablamos, por ejemplo, de la cilaxina. Después hablamos, por ejemplo, de lo que es la piridostigmina, que tiene un efecto que se establece lentamente y su duración es prolongada. Se puede utilizar para lo que era miastenia gravis. Yo me acuerdo que ustedes me habían contestado a que nosotros llamamos miastenia gravis. No sé si se recuerdan. Por lo general, nosotros llamamos miastenia gravis a un debilitamiento general en lo que es la contracción y relajación, o un debilitamiento general en lo que es la funcionalidad de lo que es el músculo. Vamos a ver qué contesta acá tu compa. Muy bien, hablamos de una debilidad muscular. Entonces ayuda bastante para el tratamiento de la misma. Después tenemos la fisoxstigmina. Comercialmente encontramos como fisoxstigmina. En su nombre científico es fisostigmina. Es un alcaloide natural que era bastante utilizado en el pasado. Se utilizaba bastante para lo que es la parte de contracción y relajación a nivel de lo que es los músculos del ojo. También tiene efectos
tricíclicos y anticolinérgicos. Se puede utilizar bastante en el caso, por ejemplo, de impactación simple sin obstrucción, en el caso de, o para estimular lo que es la motilidad ruminal. También tenemos que tener en cuenta en que puede producir abortos. En la mayoría de los casos produce una estimulación a ese nivel. Después tenemos lo que es la digostignina y el edrofonio. La digostignina se utiliza también para lo que es el tratamiento de la miastenia gravis, al igual que lo que es la piridostignina y la neostignina. Y el edrofonio se utiliza muy poco porque tiene un efecto terapéutico o un efecto farmacológico muy corto. Y en el caso de repetir lo que es la dosis, se puede producir una sobredosificación y vamos a tener más efectos negativos sobre el sistema autonómico. Después tenemos el ecotiofanato, en el cual nosotros podemos hablar de que sus efectos son menos prolongados que los otros compuestos, entonces por lo general es más bien utilizado para el tratamiento de una terapéutica glauconómica a nivel o del glaucoma a nivel local, no a nivel sistémico. En el caso, por ejemplo, que estemos realizando una relajación muscular, si usamos ecotiofanato, podemos aumentar lo que es la potencia del fármaco que utilizamos anteriormente para lograr la relajación muscular. Después tenemos lo que es el traquinato o lo que es el romatol. En el caso de este fármaco se utiliza como antídoto en el caso de sobredosis de los relajantes musculares y también para contraer la pupila en el caso de glaucoma. Acá nos menciona que se utiliza como un derivado, un estimulante cerebral, pero que contrarresta lo que son los efectos negativos o efectos depresores de la morfina y sus derivados y de los barbitúricos, ¿sí? La morfina, ¿se recuerdan en qué grupo ingresaba? Era antiinflamatorio, era AINES, era AIES, era corticoides. Bueno, y esos van a ir leyendo y van a ir haciendo ciertas clasificaciones para en el caso de que van a volver a leer siempre que hay un efecto supresor o de repente potenciador de la combinación de ciertos fármacos con otros. Entonces eso tienen que manejar básicamente. Después hablamos también de fármacos parasimpáticos miméticos de efecto indirecto irreversible. ¿Sí? Esto es bastante interesante en el caso, por ejemplo, de lo que son los insecticidas y antihelmínticos organofosforados, ¿sí? Vamos a ir viendo también lo que son los órganos fosforados, pero básicamente se utiliza muchísimo a nivel de lo que es la medicina veterinaria para utilizar como baños, para baños medicados o baños de aspersión o fumigación. Entonces eso todavía nosotros no dimos, pero vamos a ir viendo. ¿Qué pasa? En el organismo forman la acetilcolinasa, un complejo enzimático fosforilado que no se disocia. Entonces la recuperación de la actividad de la acetilcolinasa se ve reducida y se recupera lentamente, y de esa manera mueren muchos pacientes intoxicados por la combinación de estos fármacos. Y acá vemos un resumen básico de cómo se produce el efecto de todos estos fármacos en una síntesis. Por ejemplo, la pilocarpina se utiliza para reducir la cámara anterior del ojo. En el caso, por ejemplo, del carbacol, podemos utilizar tópicos.
impactación simple, atonía obstructiva, lo que es la fisostigmina, se utiliza también con el carbacol para lo que es, por ejemplo, la terapéutica de un cólico por impactación no obstructiva o por atonía en los caballos. Y hablamos de que el carbacol en cerdas se puede utilizar para aumentar el peristaltismo